Hablemos de denuncias falsas, o mejor dicho, aclaremos las falacias de Alejandro Muñante. El congresista Alejandro Muñante ha presentado un proyecto de ley que propone hasta 6 años de cárcel para quien realice una denuncia falsa por violencia familiar. Para no andar con rodeos, toda esta performance gira en torno a generalizar que las mujeres mentimos cuando denunciamos, que todo es una exageración, esa es la premisa. Y convierte a las denunciantes en victimarias, pero también nos demuestra que el mismo congresista Muñante y los que lo apoyan, evidentemente, no tienen idea de cómo funciona el sistema judicial ni la diferencia entre infundado y fraudulento. Pero tranqui. Bienvenidos a otro de Constrúyete conmigo, en donde vamos a hablar sobre denuncias falsas y todo lo que necesitas saber para no estar repitiendo sonceras ni parecerte Muñante. Comencemos por el principio. ¿Cuántas denuncias falsas hay? Para que se me concentren en el foco del tema, en Perú no existe investigación sobre denuncias falsas. Es decir, no se conoce específicamente cuál es el porcentaje exacto de denuncias falsas en temas de violencia de género. Entonces, cualquiera esperaría que si alguien va a legislar justamente sobre esto, lo investigue previamente y tenga y obtenga esta estadística real. Esperaríamos que alguien no utilice nuestros recursos para armar un proyecto de ley basado en percepciones personales e invenciones machistas, pero es el Perú y son los congresistas conservadores. Ahora, si nos vamos a la estadística mundial, tenemos que en España, que sí ha sido estudiado e investigado, las denuncias falsas no llegan al 0.0074 en una investigación del 2009 al 2020. En Reino Unido, del 2018 al 2021, solo el 0.01 de porcentaje de denuncias fueron falsas. Conclusión, es un porcentaje ínfimo. Terrible que suceda así, evidentemente, porque justamente deslegitima los casos reales. Pero el ataque a esta práctica deleznable no es limitar ni perseguir a las víctimas reales. Ya, pero ¿qué es una denuncia falsa? Entonces, Amicha, explícamelo. Voy a explicárselos como para que Muñante lo entienda, porque ni él mismo lo ha definido en el proyecto de ley que ella presentó. Una denuncia falsa se da cuando alguien inventa un hecho que nunca ocurrió. Es decir, miente con toda la intención y a sabiendas de que está mintiendo. Y lo hace, evidentemente, con el objetivo de perjudicar a alguien. Esto ya es un delito. No necesitamos una nueva ley para cubrir este punto. De hecho, el mismo congresista Muñante señala que del año 2018 al año 2023, donde está vigente la ley 30.364, solamente el 1% de las denuncias formuladas en ese periodo de tiempo han obtenido una sentencia. Obviamente, el otro 99%... Pueden haber otros motivos, no necesariamente porque sea un fallo que cuestione el testimonio de la víctima. Puede haber otros motivos, pero muchas de estas denuncias que se plantean, en el camino terminan cayéndose por falta de pruebas. Y sí, seguramente tú que estás escuchando esto, lo primero que pensarás será, ¿y dónde quedó el otro 99%? ¿Qué pasó con esas denuncias? Bueno, lamento contarles que ese no ha sido el raciocinio del congresista de la República, que se esperaría que piense, pero ya sabemos que suelen hacer lo contrario, ¿no? Para este señor y los que lo avalan, el otro 99% que no tiene sentencia no responde a una cultura de impunidad, ni a la tendencia a invisibilizar a las víctimas, ni a la revictimización que viven a través de los procesos, ni a la deficiencia absoluta y al colapso del ordenamiento judicial, ni tampoco a la corrupción, sino a que las mujeres mienten e inventan. Sin data chequeada, evidentemente, señala que muchas denuncias terminan cayéndose por falta de pruebas, equiparando la falta de pruebas a falsedad. La falta de pruebas no es falsedad en la denuncia. Comencemos por ahí. Y sinceramente yo creo que eso el señor sí lo tiene que conocer. Y por eso es que este proyecto de ley resulta más peligroso aún. Se demuestra con cada palabra su mala fe. Siguiendo su misma lógica, ¿no debería haber una sanción a los congresistas que generen proyectos de ley que busquen vulnerar a poblaciones que ya están siendo vulneradas? Me pregunto. Y es así que también propone la penalización para denuncias que se retiren o se silencien durante el proceso. O sea, si tú vas y denuncias, pero por revictimización, por letargo institucional o por el mismo miedo a las represalias decides retirar tu denuncia o no continuar con el proceso, para Muñante mientes y por tanto te mereces ir a la cárcel. Esto no solamente supone una ignorancia peligrosa sobre cómo se maneja el sistema judicial, especialmente en casos de violencia de género, sino de una absoluta desprotección a las víctimas, pero con intención de hacerlo. Entonces, ¿por qué una denuncia puede no llegar a condena? Una denuncia puede no terminar en condena por muchas razones y eso no la convierte en falsa. Comencemos por ahí.
Uno, porque no se pudieron conseguir pruebas materiales suficientes. No siempre hay videos, testigos, chats o grabaciones. A veces lo que pasó fue entre cuatro paredes. Situación bastante común en violencia familiar o violencia de género, además, ¿no? Como punto para remarcar. Muñante peligrosamente ignora la realidad y prácticamente le está exigiendo a las víctimas que graben mientras las están violentando o abusando para que tengan pruebas. Dos, porque la víctima termina retirando la denuncia. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo, porque vive con el agresor, porque depende económicamente de él, por la presión de su familia, de la iglesia, del barrio, del qué dirán, de los hijos en común, o porque fue amenazada o chantajeada por el mismo agresor. Esto pasa muchísimo, pero el sistema igual puede archivar la denuncia si es que ya no encuentra más elementos. Tres, porque se archiva por falta de pruebas. Esto significa que no se encontró suficiente evidencia para llevar a juicio. No significa que no pasó, no significa que era mentira, significa que no alcanzó lo que se tenía para poder condenar. Y aquí es absolutamente necesario entender el contexto en el que estamos analizando la violencia, porque estamos hablando de violencia familiar, de violencia contra la mujer, de violencia de género, que usualmente se da en casa sin testigos. Salgamos de las películas que vemos en televisión de detectives y qué sé yo, y entendamos que hay formas de violencia que no van a tener una prueba tangible. La violencia psicológica, la verbal o incluso la física, porque un moretón se borra. Las víctimas no siempre pueden o quieren denunciar de inmediato. Y si a eso encima le sumamos el argot cultural, muchas pruebas como conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, se desestiman por ser peleas maritales. El sistema penal, y eso hay que entenderlo, busca un daño evidente, lineal y medible. Pero la violencia real es confusa, es fragmentada y muchas veces es invisible. Además, no todas las víctimas se ven iguales. 4. El agresor es absuelto. Y acá viene un punto muy importante, porque ser absuelto no necesariamente significa ser inocente. Y eso es una premisa de la cual muchos se están cogiendo. En el derecho penal se exige probar más allá de toda duda razonable. Y por eso el estándar es tan alto, el estándar probatorio. En una absolución puede ser inocente porque realmente no hizo nada, pero también puede haber hecho el daño y simplemente no se logró probar con claridad. Imagínense esto. Una mujer denuncia que su pareja la golpeó en casa. Ella no tiene testigos, no tiene videos, no tiene fotos y denuncia cuando los moretones ya se fueron y las heridas ya cerraron. Él lo niega todo. El caso llega a juicio, pero no hay pruebas suficientes. Y el juez decide absolver al hombre. ¿Por qué? Porque no se pudo probar el delito más allá de toda duda razonable. Pero eso no quiere decir que él sea inocente. Solo quiere decir que el sistema no pudo demostrar la culpabilidad con pruebas objetivas. Eso no los convierte en inocentes, señores. Ya, pero a todo esto, ¿las mujeres denuncian? Según la ENDES del 2023, el 53.8% de mujeres declara haber sido víctima de violencia alguna vez a manos de su compañero o esposo. Pero solamente el 28% de las mujeres en relaciones violentas llegan a denunciar. De 10 mujeres, solamente 3 llegan a interponer una denuncia. Esa información es pública. Y así como yo la pude chequear, ustedes también. Y también podría haberlo hecho el congresista Muñante. Pero para él, básicamente, si no tienes fotos, videos, moretones, sangre o estás casi cerca a la muerte, no tienes pruebas. Y por tanto, mientes. No, señores. El común denominador peruano es que a las mujeres las agreden, las abusan y las matan. Y no que las mujeres suelen interponer denuncias fraudulentas para molestar a hombres porque están despechadas. Este proyecto de ley convierte a las víctimas en victimarias y sí genera un estado aún más desalentador y agresivo para con las víctimas que llegan a denunciar. ¿Quién querría correrse el riesgo de que consideren su denuncia como falsa para terminar siendo penalizada por alzar la voz? Esta ley lo único que generará es que más agresores estén libres y más víctimas vivan si es que logran sobrevivir con una mordaza en la boca. Si llegaste hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video en tus redes y con tus grupos, porque si hay algo que sí tenemos que hacer es alzar la voz con urgencia. Hagamos bulla.